Estimada o estimado investigador, hola, soy Juan Diego Mejía, el profe de Aprender a Investigar. Hoy quiero enseñarte una serie de videos que he preparado para mis redes sociales como Instagram y TikTok sobre qué son las variables, cómo no hacer las variables, cómo sí hacer las variables, qué beneficios tiene generar las variables, entre otras. Quédate hasta el final del video para que aprendas un montón. Espero que los disfrutes. Variables de una investigación. ¿Qué son? Tipos y características. ¿Qué son las variables? En una investigación científica, las variables son los elementos que permiten medir u observar los distintos conceptos o fenómenos que estamos estudiando en la investigación. De manera general, una variable es cualquier característica que se puede medir, observar, manipular o controlar en el contexto de una experimentación o de una observación. Tipos de variables de investigación. Existen tres tipos de variables: dependientes, independientes y de control. Las variables independientes son aquellas que se miden o se controlan o se observan para ver cuál es el efecto de estas variables sobre las variables dependientes. Y las variables dependientes se miden, se observan o se controlan para ver cómo reaccionan de acuerdo a las variables independientes. Las variables de control se mantienen constantes para evitar que tengan alguna influencia sobre la variable independiente o dependiente. Características de una buena variable. En tu investigación tienes que definir muy bien las variables de la investigación, evidentemente. Esto significa que tienen que tener tres características clave. Deben ser específicas, medibles y relevantes. Cada una de estas variables las tienes que detallar muy bien para que otros investigadores también puedan experimentar u observar con ellas. En resumen, las variables son elementos fundamentales, recuérdalo, que nos permiten medir u observar los conceptos de interés en nuestros estudios. Y si las defines claramente, tu estudio tendrá mayor validez frente a otras investigaciones. ¿Cómo afecta la elección de las variables la calidad de tu investigación? Entre otros efectos, te comentaré 5 consecuencias de elegir las variables inapropiadas para tu investigación científica. La primera, inexactitud. Si no eres preciso con tus variables, tus conclusiones tampoco lo serán y los resultados puede que no sean benéficos, sino perjudiciales. Segundo, baja relevancia. Como no tienes buenas variables definidas, puede que tu estudio esté todavía muy flojo o que no estés generando una pregunta verdaderamente relevante. Tercero, los hallazgos serán muy difíciles de interpretar y también de comunicar esos resultados a otras personas. Será difícil de que la comprendan. Cuarto, si es difícil que la comprendan, también será muy difícil que repliquen tu investigación y que esto tenga un impacto en otras personas. Y quinto, todo esto te lleva a una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero y nadie quiere eso. Así que ponte las pilas a definir muy bien tus variables de investigación. Evita estos 3 errores al seleccionar las variables de tu investigación. Cuando estaba empezando mi doctorado, perdí 2 años de mi vida leyendo y leyendo sobre unos temas, aparentemente porque tenía bien las variables, pero no. Estaba cometiendo estos 3 errores. Primero, seleccionar variables irrelevantes. Estaba seleccionando variables que no eran importantes para mi pregunta de investigación. Y esto es causado porque no comprendía realmente mi problema de investigación. Leía mucho, pero en realidad no comprendía. Evidentemente, no conocía tanto el tema que estaba investigando como creía que lo sabía. Segundo error, seleccionar variables redundantes. Hay variables que, aunque se denominen de manera distinta, miden o intentan valorar lo mismo. Y esto puede llevar a resultados confusos o contradictorios. Por último, el tercer error es seleccionar variables muy difíciles de medir. Hay variables que requieren inversiones gigantes, que son variables nacionales o que no dependen de ti porque están fuera de tu organización, de tu alcance o de tu voluntad. Y esto también altera mucho la forma en que vas a investigar. Evita esos 3 errores en tu investigación y en tus próximas investigaciones. ¿Cómo seleccionar las variables de una investigación? Aquí te revelaré un par de pasos para que lo puedas hacer muy bien. Comencemos por el primer paso. Tener claro, es decir, comprender muy bien tu objeto de estudio. Y si ya tienes unas preguntas que te estén rondando por la cabeza, muchísimo mejor. Sobre este objeto de estudio y sobre esas preguntas debes observar cuáles son esas características de los conceptos que son más relevantes para el objeto de estudio. Vamos con el segundo paso. Cuando ya tengas esa lista de características que puedes
medir u observar de esos conceptos, analiza la factibilidad de medir u observarlas. Examina cómo lo vas a hacer, qué cantidad de ellas vas a medir o vas a observar, cómo lo vas a lograr. Las mediciones deben ser confiables y consistentes para que este estudio pueda ser replicable y pueda llegar a fin con éxito. Otro aspecto fundamental es que las variables tienen que ser relevantes teóricamente. Antes de elegirlas es bueno que te pegues una leidita a esos referentes teóricos que pueden estar dándote muchísima información sobre qué variables elegir. Así que en definitiva, realizar una revisión sistemática de literatura te ayudará demasiado para poder definir cuáles son tus variables. Eso de leer la literatura es el consejo que nunca falta, pero que es realmente muy importante. Así que como siempre, comienza con tu marco teórico y con tu estado de la cuestión para que ganes conocimiento sobre el objeto de estudio y puedas definir buenas variables, buenos problemas, buenos objetivos y todo lo demás. 4 beneficios de seleccionar bien las variables de tu investigación. Esfuérzate por mejorar tus variables de la investigación y podrás recibir los siguientes beneficios. Primero, mayor precisión en los resultados. Si seleccionas bien esas variables, estas estarán estrechamente relacionadas con el objeto de estudio y será mucho más fácil comprenderlo que si seleccionas mal las variables. Segundo, ahorrarás tiempo y dinero porque una buena variable te lleva directo a tu objeto de estudio, mientras que una mala variable te pone a dar vueltas y a perder tiempo y a esforzarte más comprendiendo algo que aún no tienes bien definido. Tercer beneficio, aumenta la validez y la fiabilidad de tu investigación. Esto se logra eligiendo variables relevantes y medibles, observables, que puedan ser tomadas por otros investigadores, y esto hará que otras personas empiecen a citar tu investigación. El cuarto beneficio es facilidad en la interpretación de los resultados. Podrás sacar conclusiones mucho más fácil e interpretar mejor los datos con análisis cuantitativo o cualitativo si tienes bien definidas esas variables. Si empiezas bien desde el comienzo, por ejemplo con las variables, te irá muy bien en todo el proceso. O sea que si en estos momentos tienes dificultades en tu tesis o tu investigación, te invito a que revises, entre otras cosas, tus variables de investigación. Recursos imperdibles para seleccionar las variables. Revisión de la literatura. Te lo repito una y mil veces más. Revisa la literatura sobre el tema de estudio para que comprendas conceptos, teorías, preguntas, objetivos, métodos de investigación de tu investigación. Segundo recurso fundamental, analizar los datos que ya están existentes, que ya existen, que ya están por ahí. Con eso miras cómo se comportan las variables, si están disponibles, si no, sobre qué se han medido, qué otras variables hay, etcétera, etcétera. Tercer recurso imperdible, consultar expertos en el tema. Yo sé que hay muchas personas que tienen mucha facilidad para hablar con profesores, con profesionales, y hay otras personas que no. Si tú eres de las que no, desarrolla habilidades sociales para que puedas charlar mejor con esas personas que saben de investigación. Y el cuarto recurso es que tengas claro cuáles son los objetivos de tu investigación, cómo los quieres estudiar, hasta dónde quieres llegar, el alcance de esos objetivos. Esto es como un ciclo, donde lo del comienzo alimenta lo del final, pero lo del final alimenta también lo del comienzo. Así que si ya tienes una pregunta o unos objetivos antes de definir tus variables, será muy chévere. De igual manera, definir tus variables te ayudará a plantear mejor tu pregunta y tus objetivos. 7 criterios para saber si las variables de tu tesis son apropiadas. Primero, relevancia. ¿Esta variable es relevante para la investigación? ¿Es relevante para el problema de investigación? Encuentra la respuesta. Segundo, operacionalización. ¿La variable se puede medir u observar con precisión y confiabilidad? ¿Es observable y verificable? Tercero, validez. ¿La variable mide lo que se supone que debe medir? ¿Tienes alguna evidencia que respalde la validez de la variable? Cuarto, fiabilidad. ¿La medida de la variable es consistente y confiable? ¿Se obtienen los mismos resultados si se mide en distintos momentos y con diferentes métodos? Quinto, sensibilidad. ¿La medida de la variable es lo suficientemente sensible para detectar cambios en la variable? ¿Es capaz de capturar diferencias pequeñas y significativas? Sexto, especificidad. ¿La medida de la variable es específica para esa variable o de pronto estamos midiendo otra variable que no esté relacionada? Y séptimo criterio para saber si tus variables de la tesis son apropiadas. Costo. ¿La medición de la variable es muy costosa o es muy difícil? ¿Es posible obtener esas mediciones o observaciones sin incurrir en gastos exagerados o costos excesivos? Analiza con esta rúbrica los 7 criterios para saber si tu variable es apropiada para la tesis. En esta serie de videos sobre las variables de la investigación he enseñado un montón
Y si tú quieres saber mucho más sobre cómo definir tus variables, si quieres saber si están bien, si están mal, quieres tener más herramientas para trabajar con tus variables o con otros temas de investigación científica, te invito a que conozcas mi curso Método Roca para terminar una tesis o investigación científica irrefutable. Te dejo más información sobre los módulos del curso, lo que contiene, los planes de acción y el costo en el link que te dejo en mi perfil. Corre a visitar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!